tardes. Gracias a la organización por su invitación y a los presentes por su resistencia a esta hora. Vamos a intentar no castigaros mucho y ajustarnos al tiempo. Mi intención, al menos con la charla, es intentar aclarar un falso problema, que es que tengamos que elegir entre salvar un paciente o utilizar la ECMO para salvarle la vida a un paciente o utilizar la ECMO para tener un donante. Si os convenzo o no, pues ya me lo vais a decir al final. Esto se ha publicado en una revista que tiene un nivel de impacto no desdeñable y bueno, a mí me parece un titular lamentable. Yo cuando leo eso, igual que al compañero, se me queda la cara un poco, porque el de en medio es filósofo, pero el primero es un compañero que ve pacientes. Claro, ya no sé si lo que quiere es un titular, si lo que quiere es crear viralidad, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer un análisis más serio. Cuando alguien está atendiendo una parada, y muchos de los de aquí participáis en equipos que atienden paradas, y la cosa no va bien, pues la cara que se nos queda es un poco como la de los compañeros. No me parece que ninguno de los dos, en un momento dado, decida, no, mira, no vamos a salvar tu vida, vamos a dejar que te mueras y vamos a sacarte los órganos. Entonces, titulares como el anterior me parecen un poco irrespetuosos para la gente que nos dedicamos a tratar pacientes graves, ¿no? Quizá haya que hacer un análisis un poco más serio y ver cuál es el escenario cuando estamos ante una parada cardíaca que no responde a tratamiento. ¿Se puede hacer algo más por el paciente o no? Esa es la primera pregunta. Si no se puede hacer nada más por el paciente, entonces podríamos considerar la posibilidad de la donación. Pero mientras se pueda hacer algo más por el paciente, tenemos que seguir tratándolo. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento? Estamos en 2019, en 2020 salen las próximas, pero en cuanto al uso de la ECMO en la RCP, básicamente lo que se afirma es que necesitamos estudiar más. No sé si los potenciales de larga o otro tipo de estudios tendremos resultados en 2 años, pero lo cierto es que ahora mismo tenemos series de casos y la recomendación es que debería considerarse como una terapia de rescate. O sea, no es un estándar de tratamiento, sino en algunos casos seleccionados podría utilizarse. En todos los casos, pues yo creo que esa es la clave. Si a todos los casos le hacemos ECMO-RCP, ¿qué resultados tenemos? Este es el estudio de Kagawa. ¿Y qué es lo que hacen? A todos los pacientes que se paran en la calle, con independencia del tipo de parada, a todos, ECMO y cateterismo. A todos, sin discriminar. ¿Cuáles son los resultados? Pongo más grandes. Pues que en el grupo que el ritmo es asistolia, la supervivencia es 0. O sea, no tenemos que hablar de la ECMO en la parada, sino la ECMO en qué tipo de parada. Porque si es asistolia, el resultado es 0. De hecho, el protocolo, desde mi punto de vista, más serio en cuanto a ECMO-RCP, que es el del grupo de Minnesota, esta gente, lo pongo aquí un poquito más grande, como criterio de inclusión es que esté en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, refractaria. Si no, no lo consideran como un criterio de inclusión en el programa de ECMO-RCP. O sea que incluso los protocolos que están funcionando desde hace ya años serios, este artículo está ya publicado con los 100, el siguiente ya tienen 100 casos, y no incluyen los pacientes en asistolia. O sea, podemos considerar la ECMO-RCP, pero no en todas las RCP, sino en la RCP de pacientes con un ritmo chocable. ¿Qué dice la Sociedad Española de Intensivos? Pues la Sociedad Española de Intensivos saca unas recomendaciones sobre el empleo de ECMO, que bueno, aquí en la mesa está este señor también, que es un experto en estas cuestiones, y avisa de que no debe ser una técnica que utilicemos de modo inadecuado, en situaciones premortem o en pacientes terminales, sino que tiene que tener unas indicaciones claras, en pacientes recuperables. Cuando vamos a las indicaciones y contraindicaciones de las mismas, pues una indicación es la parada cardíaca, pero fijaos que no dice la parada cardíaca y ya está, dice la parada cardíaca en casos muy concretos. ¿En qué casos? Pues ya dice que es una indicación controvertida,
que es fundamental conocer el momento de la parada para no entrar en la futilidad, si se ha hecho RCP por testigos previamente o no, y desde luego que los que se van a beneficiar son los pacientes en paradas secundarias a ritmos desfibrilables y las paradas intrahospitalarias, ¿no? Y ya plantea la posibilidad de que si no hay recuperación de ritmo, habrá que considerar la posibilidad de mantener la perfusión de órganos para la donación. Pero fijaos que vuelve a insistir lo mismo que el resto de documentación que os he presentado. ECMO en la parada, sí, pero no en cualquier parada. Parada en ritmo desfibrilable. De hecho, en el congreso de SEMES de este año, el doctor Argudo, que es intensivista de Vallebrón y es un experto en emergencia y en ECMO extrahospitalaria, ya también seleccionan que son los pacientes cuyo ritmo eléctrico es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular los que podrían beneficiarse. La actividad eléctrica sin pulso es un caso especial, que por ejemplo si pensamos que puede deberse a un tromboembolismo pulmonar, pues también podría estar indicado. Pero en cualquier caso la que no veis aquí es la asistolia. Bueno, pues si en la asistolia no consideramos la RCP, es decir, llegaríamos a ese punto en el que ya no hay salida, una asistolia, refractario, no te puede ofrecer la ECMO RCP, porque no es un tipo de parada en el que subyace la obstrucción de una arteria coronaria, o bien esa obstrucción lleva tanto tiempo que ha pasado de fibrilación ventricular a asistolia y ya no tiene sentido reperfundir a ese paciente. Bueno, pues en ese momento tenemos la obligación, los profesionales de emergencia, de intensivos, que atendemos a pacientes al final de la vida, de si ya no podemos hacer nada más, explorar la opción de la donación, para respetar el principio de autonomía del paciente que ha fallecido y el derecho a la salud de los pacientes que están en lista de espera. Si revisamos el tema desde el punto de vista ético, en otro artículo reciente sobre los aspectos éticos de la donación asistolia no controlada, los autores vuelven a hacer referencia al tema del ritmo en el que se encuentra el paciente. O sea, si el ritmo es desfibrilable o no, es la clave a la hora de poder asumir si se puede hacer algo más por el paciente o no. Y de hecho, las conclusiones, los puntos clave es que la resucitación con el uso de la ECMO y la ECMO en la donación asistolia no controlada no son programas competitivos. O sea, no es optamos por una o por la otra, sino son programas complementarios. Dependiendo de la indicación clínica, utilizaremos un protocolo u otro. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema ético. De momento, el nivel de evidencia actual no la recomienda como tratamiento generalizado. En cualquier caso, la consideración como posible donante en asistolia se produce siempre cuando el profesional de emergencias decide que ya no se puede hacer nada más por el paciente. Mientras el profesional de emergencias piensa que se puede hacer algo todavía por el paciente, no se considera la posibilidad de la donación. No está indicado. Y, bueno, si las guías de práctica clínica en cuanto a soporte vital se modifican e incluyen de modo sistemático la ECMO-RCP o la ECMO-RCP en algunos escenarios, pues lo veremos actuar de la misma manera. ¿En qué momento se considera la posibilidad de la donación? Cuando el profesional de emergencias considere que ya no se puede hacer nada más por el paciente, incluida la ECMO, si se incluye. Ahí ya protocolos, estoy entrando en la fase final de la presentación para tranquilidad del doctor Pérez Vela, que ya incluyen las dos ramas. O sea, el mismo protocolo, dependiendo del ritmo, elige un tratamiento, una opción u otra para el paciente que se está tratando. El doctor Ronco estuvo en Murcia con nosotros hace una semana en el Congreso Nacional de Coordinadores de Trasplantes y estuvo presentando su protocolo. Bueno, no estamos ahí exactamente, sino que estamos más bien en el sur de España, pero en nuestro hospital, que trata un área, bueno, la provincia de Granada son 230.000 habitantes, pero considerando el área metropolitana, con una mayor densidad de población, lógicamente, en el centro, la posibilidad de iniciar un programa de ECMO-RCP extrahospitalaria. Desde el 2010 ya tenemos un programa de donación asistolia no controlada, en el que se usa la ECMO al llegar al hospital en este tipo de donantes, como todos sabéis, y bueno, pues estamos planteándonos eso en nuestra ciudad, una ciudad que además de pequeñita, tiene el problema de que nuestro hospital, que es aquí está el hospital general, aquí está el maternal, aquí está el hospital de trauma, o sea, fijaos que hay que darse un paseíto, esta es la rotonda, girar a la izquierda. Bien, los donantes en asistolia no controlada, en nuestra ciudad código alfa, vienen a la UCI de este hospital. Y bueno, pues si ponemos en marcha este protocolo, irán a la UCI de este otro hospital, bueno, o sea, del otro edificio del mismo hospital, lo cual le da un punto de complejidad.
¿Esto es posible o no es posible? Bueno, pues se decía hace 11 años que programas de donación asistida no controlada en ciudades de menos de 1 millón de habitantes no se podían poner en marcha, y nosotros, y cuando digo nosotros, pues hablo de urólogos, de nefrólogos, de 061, hablo de médicos, hablo de enfermeras, pues nos pusimos a trabajar y ahora mismo pues llevamos cerca de 100 donantes en asistolia no controlada y casi 200 trasplantes hechos. Pues si el otro se llama código alfa, vamos a llamarle código bravo, y este es el borrador del protocolo del código bravo. Es muy parecido a lo que hacemos cuando es un código alfa, fijaos, 061, activa vía centro coordinador al intensivista de guardia en la UCI de cardiovasculares. Mi servicio tiene 4 UCI. Esto es una UCI de cuidados intensivos cardiológicos nivel 3, llevada por intensivistas, y el intensivista valora si cumple criterios de inclusión. Si no, se descarta. Si cumple criterios, se activa el protocolo. 061 activa al 112, que son los que comunican a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado que hay un código bravo, que es importante señalarlo porque va a un hospital, a un edificio diferente del mismo centro sanitario. Los códigos alfa van a la UCI del Hospital de Trauma y estos irían a la UCI del Hospital General, que no están cerca, ¿no? O sea, este punto es importante. Y se activa al resto de elementos del operativo. La cirugía cardíaca y perfusionistas, que son los que van a proceder a la canulación. A coordinación de trasplantes, porque este paciente puede pasar a ser donante en un par de momentos, como lo veremos. Se prealerta hemodinámica, y al supervisor de UCI si es por la mañana y de guardia si es tarde, noche y festivos, para que active a celadores y a seguridad del hospital. Bueno, estas son algunas imágenes del protocolo, ¿no? Esta es la llegada al box, este es el personal de 061, aquí estaría el equipo de paradas, que son el intensivista y el enfermero de cardiovasculares, un celador y un auxiliar para ayudar. Aquí ya se ha hecho la transferencia, se quedaría el enfermero y el intensivista de cardiovasculares, y entran el intensivista y el enfermero de la UCI de posoperada de cirugía cardíaca. Estos van a continuar dirigiendo la RCP, van a canular una vía central, una yugular, y estos van a hacer la eco para descartar causas tratables de parada que hubiesen pasado inadvertidas hasta ahora, y van a colocar introductores mientras llega el equipo de cirugía cardíaca a colocar la ECMO, ¿no? Ya trabajaríamos así, y aquí sería la transferencia a la sala de hemodinámica. En resumen, ante una situación de parada cardíaca refractaria extrahospitalaria, hay dos caminos. Uno, si el paciente está en un ritmo desfibrilable y no responde, traslado para ECMO-RCP. Si el paciente está en una asistolia y no responde, traslado para donación en asistolia no controlada. ¿Cuál es la clave? ¿En qué ritmo nos encontramos? No es una decisión ética, no depende de qué le apetece al médico en ese momento. No estamos eligiendo tener donantes dejando morir a criaturas, sino que si tiene este ritmo y lleva poco tiempo, suponemos que puede tener una arteria coronaria cerrada y tiene sentido ponerle en ECMO para hacerle un cateterismo. Pero si estamos en este ritmo, ya no tiene sentido seguir considerando posibilidades de tratamiento, y entonces ya pasamos a considerarlo como un donante en asistolia no controlada. Lo cual el profesional lo que toma es una decisión clínica, no una decisión ética. En cualquier caso, si entra en protocolo código alfa, código bravo en nuestro hospital, se traslada y el objetivo va a ser el mismo. Si el paciente está parado, tiene una arteria cerrada y le vamos a abrir la DA o la circunfleja, salvaremos su vida. Pero si el paciente ha fallecido y puede ser donante en asistolia no controlada, pues vamos a poder hacer 2 trasplantes renales y un hepático o pulmonar. El objetivo va a seguir siendo salvar la vida. Tengo un vídeo que, como parece que funciona, lo puedo pasar muy rápido, aunque son 5 minutos, va a ser 1 minuto, pero este sería la llegada en un simulacro a nuestro centro. Va precedido de la policía local, llega 061, estas son las urgencias del Hospital General, lo van a ir trasladando, viene con un cardiocompresor. Ahora mismo se sigue el protocolo de soporte vital avanzado y además el cardiocompresor. Se va a bajar el paciente y entra directamente, no pasa por urgencias, sino entra directamente al bloque quirúrgico, y a la entrada del bloque quirúrgico está la UCI de posoperados de cirugía cardíaca. Aquí está el resto de quirófanos y aquí está la UCI de cardíaca. De aquí va a entrar directamente al box 31, donde ya le está esperando el intensivista de guardia de cardiovasculares y el intensivista de guardia de cirugía cardíaca.
intensivista de guardia de cardiovasculares, preparado con el enfermero y el celador para hacer la transferencia. Aquí hay 200 millones de personas mirando, porque era un simulacro, pero bueno, básicamente esto era lo que quería enseñaros. Ahora a ver si soy capaz de pasar. No se trata de elegir, se trata de ser profesionales, analizar el ritmo en base a lo que sabemos ahora mismo de la supervivencia de la parada y de las posibilidades de tratamiento, y en base a eso lo consideraremos donante en asistolia no controlada y utilizaremos la ECMO, o consideramos que el paciente todavía se puede trabajar por él, le pondremos la ECMO y le haremos un cateterismo. Por lo cual no son dos vías opuestas o competitivas, sino que son complementarias. Y este señor, el de las bombillas, ¿no?, y decía que los que aseguran que una cosa es imposible no deberían interrumpir a los que la estamos intentando. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta en la sala. Si tenéis con el 061 ya conveniado lo que son los tiempos, desde que se inicia la parada, los tiempos de parada del paciente y el tiempo que ellos tardan en salir rumbo al hospital con ese paciente en FV refractaria, porque entiendo que si no los tiempos se os van. Sí, es que no quería aburriros con el protocolo, pero el paciente debe estar reanimado por testigos, o sea, tenemos que conocer el momento que se ha producido la parada, reanimación por testigos siguiendo recomendación telefónica de 061 y asistencia por el 061 en un tiempo inferior a 15 minutos desde la llamada. En la crona de 500.000 habitantes de área metropolitana están incluidos en esos 15 minutos. De todas maneras, a diferencia de la donación en asistolia, que el tiempo es muy determinante, porque en asistolia está uno 3 semanas si te hacen un electro. Luego podrías llevar tanto tiempo parado que tus órganos no sirvieran para un receptor. Pero sin embargo, en este protocolo, si el paciente todavía está en fibrilación ventricular, puede ser una de grano fino, de esas que dicen ahora que no existen, ¿no? Pero si está en fibrilación ventricular y cumple criterios y no tiene otros criterios de exclusión, es decir, tiene menos de 65 años, más de 18 años, ¿no?, los que están en el protocolo introducido, el factor tiempo aquí no es tan determinante, porque tiene un reloj biológico que es la fibrilación ventricular. Si todavía está en fibrilación ventricular, el paciente no debe llevar mucho tiempo parado. Eso es lo que le vamos a dar más valor, ¿sí? Pero hay un tiempo total de traslado desde que llega a 061 hasta el hospital que debe ser inferior a 30 minutos, para darle otros 30 minutos a los cirujanos para canular y entrar en bomba. Es decir, desde que se atiende el paciente hasta que se entra en bomba, menos de 60 minutos. Ese factor es clave para la supervivencia del paciente. No sé si te referías el tiempo a ese factor tiempo. El otro factor tiempo que yo quería conocer. Fundamental es que no se trata de que estoy reanimando y a la media hora que no sale y que queda todavía un poquito de actividad eléctrica, digo, oye, y si lo avisamos a ver si le ponemos un pues, y me lo llevo. Sino que si el paciente llego a la amiodarona, o sea, 3 descargas, y llego a la amiodarona, que esos son 6 minutos, ¿no? ¿Cuánto llegamos reanimamos aquí algunos? Sí, ¿no? A los 6 minutos activo y me lo llevo. O sea, no estoy media hora reanimando y luego lo traslado, sino que a los 6 minutos estoy cargando, o empiezo la carga, ¿no? Puede suceder que el paciente salga durante el traslado. Perfecto. Lo único que a lo mejor en vez de la UCI de posoperados de cardíaca va a la UCI de cardiovasculares. Y ya veremos si le ponemos un balón o no, lo enfriaremos, ¿no?, según los últimos New England, etcétera, etcétera. Pero el paciente llega al hospital. Puede ser que llegue al hospital y valoremos que el paciente siga en fibrilación ventricular, pero cuando veamos el lactato esté por encima de 18. O analicemos el tidal, la carnografía, el tidal carbónico, y esté por debajo de 10. Bueno, pues en esos casos lo descartaremos y no entrará en ECMO. El paciente, el equipo de cuidado intensivo
declara fallecido, paciente que se ha estado reanimando, que ha llegado allí, que se ha seguido, o sea, durante todo el trayecto se ha estado reanimando. Si el paciente no va a ser susceptible de hemo-RCP, ¿qué sucede? Que en vez de retirar las medidas sin más, se ha activado, si os acordáis también, al equipo de coordinación de trasplantes, que están allí esperando. Entonces, si no es donante, o sea, si no es paciente, no puede salvarse su vida, intentaremos salvar la vida de otro. Entonces el equipo de coordinación lo valorará como posible donante. Seguramente si tiene esos criterios de más de 18 de lactato o menos de 10 en la carnografía, no se vaya a donación hepática, pero sí a donación renal. Y son 2 personas que trasplantamos, ¿no? En fin, por no enrollarme con el protocolo, pero efectivamente los tiempos son clave en este tipo de programas. Hola, quería preguntarle, una vez que deciden que es un código Bravo, a ese paciente durante el traslado, ¿se le siguen haciendo desfibrilaciones sí, o se le sigue poniendo medicación sí, tipo adrenalina o no? Se sigue reanimando exactamente igual. Date cuenta que lo metemos en... A ver, primero, no significa que los que no entren en protocolo no lo reanime 061. Yo estoy hablando de un grupo de pacientes, de los que son reanimados, que metemos en el protocolo, ¿vale? O sea, que un paciente que no cumpla los criterios de inclusión en protocolo no significa que no se reanime, que no entra en protocolo de hemo-RCP, ¿vale? Pero si entra en protocolo de hemo-RCP, se sigue reanimando hasta el momento que el intensivista de cardiovasculares de mi UCI diga, hemos terminado, no se puede hacer nada más por él, porque vamos a cargar al paciente con 6 minutos de RCP. Algunos van a salir durante el traslado, seguro, pero bueno, van a donde tienen que ir, a una unidad de cuidados intensivos para cuidados intensivos por resucitación, ¿no? A lo mejor aprovechamos que están los cardíacos y hay que ponerle la ECMO, porque está en shock cardiogénico igualmente, pero se sigue reanimando. De hecho, el intensivista de cardiovasculares es el responsable de seguir reanimando, mientras el intensivista de cardíaca hace la eco y pone los introductores. Se sigue poniendo adrenalina, se sigue desfibrilando y llegará seguramente el momento en que haya que administrar bicarbonato y algún otro fármaco, ¿no? Se sigue reanimando porque hasta que el intensivista de cardiovasculares no diga, este paciente ha fallecido, está en protocolo de soporte vital avanzado. Cuando ya entre en ECMO, ya no. Me refiero, ya no seguimos poniéndole la medicación, está en ECMO al cateterismo, ¿no? Se mantiene la ventilación mecánica. Si os parece, vamos a seguir. Yo mi pregunta me la guardo para luego, pero creo que también te vamos a invitar a que nos cuentes los resultados, porque de la teoría a la práctica yo lo veo complicado. O sea, el concepto lo entiendo, pero me gustaría que luego nos contaras los resultados y sobre todo las dificultades que vais a ver, porque tengo sensación de que aunque todo está protocolizado y aparentemente está todo cogido, pero a que luego nos contéis cuál es la experiencia real. Gracias.